y hermanos, me da gusto volver a reencontrarme con ustedes. Hoy quiero compartirles una información que está guardada con cierto hermetismo, y esto está volcado aquí en un texto de los escritos de Juan, de Yohanan, capítulo 6, versos 1 al 13, y habla de la alimentación a los 5.000. No sé si toman realmente conciencia de cuánto es en número 5.000 personas. ¿Mm? Es un número importante realmente. Bien, aquí hay mucha información que yo sé que desconocen, porque esto se trata desde conceptos y principios estrictamente judaicos. Siempre les soy reiterativo en cuanto a que los escritos sagrados están en más de un 80% escritos en un lenguaje simbólico. Solo una proporción pequeña corresponde a la parte literal, pero mal hacen aquellos que intentan interpretar tal cual leen, porque de esa manera no logran la información de fondo. Pero bien, el texto dice así: el Señor se fue al otro lado del mar de el Galil, es decir, Galilea, y se fue al mar de Tiberíades. Aquí traduce mal, dice Tiberias, pero no, es Tiberíades. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió el Señor a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Miren qué aclaración que hace aquí el texto, ¿no? Y estaba cerca el Pesaj, la fiesta judía, que traduce Pascua. Y dice, cuando alzó el Señor los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que, para que coman estas gentes? Pero lo dice que lo decía, comenta el texto que lo decía para probar a sus discípulos, a ver cuál era la respuesta, la reacción de ellos. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho, es decir, un muchacho es un joven de 17 años, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces el Señor dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó el Señor aquellos panes, y el texto dice que habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos para que, o sea, aquellos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron entonces y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que el Señor había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo el Señor que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bien, este es el texto completo del cual habla la alimentación de los 5.000. Hace una aclaración que era 5.000 el número de varones, es decir, sin contar mujeres y niños. ¿Mm?
Así que esto todavía reviste un carácter más delicado aún, mucho más delicado. Pero vamos a ver un poco esto. El verso 4 dice que estaba cerca el Pesaj, la Pascua. El Pesaj es una festividad judía, judaica, que está por mandamiento, ¿sí? No es una fiesta agregada, sumada al conjunto, no. 7 son las fiestas que existen por mandamiento en el pueblo hebreo. ¿Mm? Y claro, estaba cerca la fiesta porque faltaban 2 días, ¿sí? Era 2 días, no faltaban 3, faltaban 2 días. Estoy haciendo esta aclaración porque en la palabra de Dios los números, los nombres, los tiempos, todo tiene incidencia para la correcta interpretación de los textos. Por eso digo que no se pueden interpretar como se leen. ¿Por qué? Porque no dicen nada en síntesis. Pero si uno tiene conocimiento, primeramente de la ley de Dios, en forma paralela, tiene conocimiento de las costumbres del pueblo judío, lo cual es una obligación estudiarlo. ¿Por qué? Porque entiendan que la herencia para el pueblo o las naciones gentiles, la herencia proviene del pueblo judío, no de otra cultura. ¿Comprenden? Bien. Entonces, dice que estaba cerca del Pesaj, la fiesta hebrea, de los panes sin levadura, los panes ácimos. Y esto, cuando está para suceder una fiesta de ese carácter, se genera en el espacio-tiempo, en el plano espiritual hablo, un entorno muy particular. ¿Por qué? Porque hay una conjunción de energías muy importante. Tengan en cuenta que el universo está conformado por energías. El ser humano es un generador eléctrico y en el ser humano están implícitos los 4 elementos con los cuales Dios formó todas las cosas. Entonces, dice que estaba cerca la fiesta del Pesaj, los panes sin levadura. Entonces el entorno era algo muy particular, muy especial. En esa época y hasta el día de hoy siguen sucediendo esa conjunción de energías, ese movimiento tan extraordinario de seres espirituales. ¿Por qué? Porque hay una intervención muy particular del mismo Creador. El verso 5 es donde el Mesías le pregunta a sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estas gentes? Felipe responde, 200 denarios de pan no bastarían para que todos estos coman una porción. Y fíjense qué importante. El denario fue una moneda que perteneció al Imperio Romano. O sea, no era una moneda local del pueblo de Israel. A su vez, el denario fue copiado de la dracma griega, otro país, una cultura con costumbres de la adoración del cuerpo. Ellos fueron los que inventaron los gimnasios. ¿Por qué? Porque la parte etérea para ellos no representaba una gran cosa. Lo que importaba era lo que se podía ver, aquello que era tangible. Entonces le brindaban mucha importancia al cuerpo, al perfeccionamiento del cuerpo, y entonces eran adoradores del cuerpo. De hecho, las esculturas que ellos producían hablan hablan de los desnudos como una cosa muy apreciable, muy excelente. Eso lo dejo a criterio de cada uno, pero pueden medirlo con la vara de la ley de Dios, con los mandamientos. Así debe hacerse.
El denario, decía, era una moneda imperfecta, no pertenecía al pueblo hebreo, era una moneda de plata, no de oro, y pesaba 3,9 gramos. O sea, no llegaba a los 4 gramos, era imperfecto. Esto era semejante al caso de Goliat. Goliat dice que su estatura era de 6 codos y un palmo, es decir, no llegaba a 7 codos, era un incircunciso, un imperfecto, un no aceptado por Dios. ¿Comprenden? Bueno, aquí estamos hablando de una relación exactamente igual. La moneda era imperfecta, pesaba 3,9 gramos de plata, y no de oro, que es el metal precioso por excelencia, y era una moneda que no pertenecía al pueblo de Israel. Estaba allí puesta, ingresada por la dominación romana en territorio de Israel. Entonces, eh, esto marca, como yo estoy graficando, marca un entorno, una situación de imperfecciones, una suma de imperfecciones, ¿sí? Lo cual no era para nada bueno, de hecho. El Mesías en ese entorno desentonaba completamente para los de su pueblo y aún para los romanos. ¿Por qué? Porque representaba un riesgo para aquellos que querían proclamarlo, perdón, para el imperio, por aquellos que querían proclamarlo rey. Entonces, luego dice el verso 9, había un muchacho, es decir, un joven de 17 años, que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. El número 5 es el número que corresponde al albedrío del hombre. Es mi decisión. ¿Comprenden? Entonces, esto tiene obviamente otra vez una incidencia absoluta. ¿Por qué? Porque toda la gente que estaba allí reunida, toda, tenía necesidad de Dios. En este caso se acercaron al hijo porque era el hijo el que hablaba de su padre, de nuestro padre. Y entonces estaban allí en esa situación por causa de haber aplicado en sus vidas una proporción mucho mayor del albedrío que de las cosas de Dios. ¿Mm? Entonces allí estaba la consecuencia. El pan de cebada es un pan de segunda categoría, de baja calidad. Esto, no sé si recuerdan en un texto en el libro de Ruth, capítulo 1, el verso 6, donde Noemí retorna de los campos de Moab a Israel, porque dice que habían oído que Dios visitó a su pueblo y dándole pan. Pero claro, luego expresa el relato que el pan era pan de cebada. ¿Por qué? Porque justamente Ruth, la mujer moabita, va a espigar a los campos de Boz, este judío, y sus campos eran una siembra de cebada. Entonces Dios había visitado a su pueblo, sí, pero les había entregado no el pan de primera, el pan de trigo candeal, les entregó un pan de cebada. El alimento era, ¿saben qué? Esto tiene una información muy poderosa, muy profunda. Ya voy a comentarlo. Entonces, allí estaba este joven que tenía 5 panes. 5, el número del albedrío, de la decisión humana, la decisión del hombre. La cebada, un pan de segunda categoría, de segunda clase, de calidad inferior al pan de primera, que es el pan de trigo. ¿Mm? Entonces, la cebada representa la aflicción y la insuficiencia, aquello que no alcanza. Hay para comer, pero no es suficiente.
¿Comprenden? Bien. Y esto obviamente es motivo de aflicción. Eh, eh, por la misma razón, es un pan magro. Luego los dos peces. El 2 es un número incompleto. En los escritos sagrados los números perfectos son el 3, el 4, el 7 y el 12. Y a su vez el número 7 es el único que es perfecto y pleno. 3, 4, 7 y 12. El único número perfecto y pleno es el número 7. No voy a entrar en los mayores detalles porque daría para un tema muy extenso, muy largo. Pero bien, había dos peces, no había tres. El 2 habla de lo incompleto. ¿Mm? En Dios se es uno o se son tres. Ese es el valor que representa al Creador como el uno, y el 3 habla de Él y sus dos manifestaciones. ¿Mm? Entonces, de aquí que el número 2 habla de lo incompleto. En tanto que el pez o los peces habla de lo fértil, de la abundancia. En los peces corresponden a el signo de agua, el elemento es agua, y el agua representa el equilibrio, la estabilidad. Toda esta información habla de lo negativo y de lo positivo. Estaba el Mesías allí que representaba lo positivo, pero todo su entorno, en síntesis, era negativo. Entonces, pero él mostró y da una palabra allí donde declara que él se haría cargo de la situación imperante en ese momento. Dijo, hagan recostar a la gente en la grama, y entonces ahí con eso estaba indicando que él se iba a hacer cargo de esa situación. Entonces, vamos a ver un poco más adelante. ¿De dónde compraremos pan para que estas gentes coman? Juan 6:5. Les comento que los escritos de Juan solamente hablan de 20 días de la vida del Señor, del Mesías, de Yeshua, del enviado de Dios, del ungido de Dios. Solo toma 20 días de la vida. Habla solo de 8 señales que él manifestó muy puntualmente, y da una información muy precisa acerca de la fiesta de la Pascua y de la fiesta de la dedicación, que es la fiesta de Hanukkah, es decir, la fiesta de las luminarias. Esto es Juan 10:22. Luego, el mismo texto, pero en el libro de Lucas 9, capítulo 9, verso 13, el Mesías mismo les dice, denle ustedes de comer. Ahí cuenta Lucas que el Mesías dijo tales palabras. De todas maneras, lo que expresó lo dijo para probar a sus discípulos, para ver cuál fuese su reacción al respecto. Ahora yo les voy a hablar de un punto tan puntual, tan específico y tan profundo, porque les voy a hablar del mecanismo de la señal que hizo el Señor. ¿Cómo llevó a cabo la señal? Esto nunca jamás se lo han comentado, solamente se han limitado a leer los textos, pero nunca nadie les explicó cómo se concreta una señal. Miren, hay dos textos que hablan de dos tiempos absolutamente diferentes, son semejantes, pero no iguales. Juan capítulo 14, versos 13 y 14 dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Está hablando de la glorificación, es un lenguaje de carácter celestial, por si nunca se lo han comentado, yo se los doy a conocer. Cuando uno habla de glorificación, los ángeles entienden muy bien y entienden de otra manera a lo que se interpreta aquí en la tierra. ¿Sí? Y cuando uno lleva a cabo la glorificación del Padre,
los ángeles entran en estado de preocupación. ¿Mm? Porque uno está cumpliendo con una demanda de parte de Dios. Es un mandamiento extraordinariamente profundo. Y cuando uno logra cumplir con ese mandamiento muy particular, los ángeles entran en estado de preocupación. ¿Mm? Por eso aclaró el Mesías: todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fundamental. Pero el texto de Juan 14, capítulo 14, verso 12, dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Yo voy al Padre. El que en mí cree, pero estaba hablando que el que cree como la ley de Dios, no como un ser humano, no como el hombre que caminó por esta tierra, no, aquel que alcanza a verlo como Torá, como ley de Dios, y creer en eso, y profundizar en eso, entonces alcanzará la capacidad de hacer las señales que el Señor hizo y aún mayores. ¿Comprenden la diferencia? En el primer texto, Juan 14, capítulo 14, versos 13 y 14, habla de lo que pidamos al Padre en el nombre de nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo, pero el Padre necesita que sea glorificado a través nuestro, de cada uno de nosotros. Entonces, la señal tenemos que hacerla nosotros y no pedirle a un tercero. ¿Comprenden a lo que voy? Bien. Cuando uno ora a Dios por una señal, mal llamado milagro, porque el milagro no existe, milagro le llaman aquí en el estado, en este Malhut, en esta tierra, porque no entienden la procedencia, no entienden el mecanismo que se ejecuta y no comprenden cómo se concreta entonces. Pero en el plano espiritual, una señal es de lo más habitual. Entonces, cuando uno pide en oración a Dios que suceda una cosa, digamos, mal llamada sobrenatural, cuando en realidad es natural, entonces lo hace Dios a través de su Hijo, lo hace a través de su Espíritu, lo hace, y el hombre recibe tales cosas. Pero cuando uno alcanza la capacidad que nos otorga Torá, nuestra madre espiritual, la ley de Dios, entonces la señal la hacemos nosotros. Y ya no tenemos que recurrir a nuestro hermano mayor. Por eso él dijo: yo voy al Padre. Entiendan, desarrollen esto, métanse la ley de mi Padre aquí, desarrollenla, entonces yo ya no tendré intervención para ninguna señal, para ninguna petición. Ustedes por ustedes mismos vendrán delante de nuestro Padre. Para eso les dio la potestad al pueblo gentil de ser hechos hijos, para que no dependan de nadie, y entonces puedan hacer la señal por sí mismos. ¿Comprenden? El que cree en mí, como Torá, como ley de Dios, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Es decir, cuando alcancen a enaltecer al Padre, es porque ustedes están haciendo las mismas obras que yo hacía sin necesidad de mi intervención, dice el Mesías. Pero esto se logra. ¿Saben cómo hizo la señal de multiplicar panes y peces el Mesías? A través del pensamiento. Cuando uno tiene Torá incorporado aquí, en la mente, en el alma y en el espíritu, entonces el pensamiento tiene la capacidad de crear. Uno lo que piensa se forma, se crea, existe. ¿Me entienden ahora? Pero eso se logra a través de grabar la ley del Señor y meditar. Entonces, luego con el pensamiento alcanzamos esa capacidad. Se los estoy diciendo por experiencia. Por experiencia, sí. Así lo hizo el Mesías. Él solamente miró la multitud y dijo: bueno,
hay tantos panes, hay tantos peces, y pensó en la necesidad de cubrir la ingesta de todos y cada uno de los que estaban allí. No importa si eran 5.000 varones, con mujeres y niños eran 10.000, no interesa la cantidad. Uno solamente lo piensa y a través del movimiento y la conjunción de energías que mueve el pensamiento humano, esto existe. Una cosa es pedir a Dios una señal, responde Dios en forma directa, pero otra cosa es hacer uno mismo la señal a través de la capacidad del pensamiento. Shalom Aleichem. No dejen por favor pasar esta oportunidad. Hay mucha más información de las que quiero compartir. Quiero yo engrandecer, exaltar a mi Dios, ¿sí? Glorificar a mi Dios a través de ustedes. Quiero que alcancen esa capacidad. Los bendigo por el Elohim. Escríbanme por favor, moredaniel 5778@gmail.com. Vuelvo a esperar en sus respuestas, en sus preguntas, en sus dudas. Y por favor, los que por primera vez alcanzan a ver estos videos, suscríbanse. Shalom Ubraja, paz y bendición.